Bueno chicos, ahora como para terminar, vamos a resaltar cada una de las características según lo que he leído y cada siglo ha asignado los grupos, vamos a dividir en 6 grupos, cada uno con sus respectivos integrantes y vamos a empezar con el siglo XV. ¿Qué características predominantes tenemos que poner para armar este grupo? ¿Quién va a leer? Sistema de educación formal y estaba a cargo de la iglesia por la marcada orientación religiosa. Bien, a ver, ¿puedes explicar para tus compañeros? En este siglo, como que la educación no era lo que es enseñar en sí, sino que se enseñaba más la religión católica y estaba a cargo de las iglesias. Ellos se hacían cargo de, ¿cómo se dice? De adiestrar a los indígenas y los adiestraban más que nada en el tema de la lectura y la escritura, como en lo básico, en lo básico. ¿Y para qué creen que hacen eso? Ustedes. A ver, otro del grupo. ¿Por qué? Bueno, se adoctrinaban. Y para, por ejemplo, si es católico, para atraer fieles a su religión, por tener entendido, a favorecer. Sí. El archivo, entonces, el siglo XV. Ustedes han resumido que está ahí dentro de la característica. Sí, está bien. Nosotros hemos remarcado que Tenemos un sistema educativo formal y que estaba a cargo de la iglesia por una marcada orientación religiosa. Bien. Muy bien. Pasemos al siglo XVI. Chicos, la característica como principal que hemos remarcado era los niños concurrían a clases separados de las niñas y los hijos de los caciques separados de los hijos de los campesinos. bien. ¿Quién quiere explicar? Como que enseñaban aparte, los hijos de los campesinos aprendían por un lado y los caciques por otro lado. Como que los hijos de los campesinos eran más como lo básico, por así decirlo, que era leer y escribir, y los hijos de los caciques por ahí tenían otra educación, como aquí también decía, el español y el latín. ¿Y por qué creen ustedes que se daba eso? Y al ser hijos de los caciques, como que tenían más ventajas para que nos enseñen. Bien. ¿Lo pueden volver a leer? Los niños concurrían a clases separados de las niñas y los hijos de los caciques separados de los hijos de los campesinos. Bien. Esa característica para ustedes es la que resalta aquí en este siglo. Sí. Y después la otra como secundaria que va como relacionado con el siglo XV, lo principal en la educación de los niños era la doctrina cristiana, solo en segundo lugar aprendían letras y ciencias. Eso como relacionado al siglo XV. 16. Bien. Siglo XVII. Nosotros remarcamos lo que es la característica del periodo que predominaban los franciscanos y los domingos. Se fundó el primer colegio secundario en Santa Fe en 1610 y años más tarde la Universidad de Córdoba, única en el territorio argentino. Nosotros elegimos a los franciscanos los domingos, ya que juegan un papel crucial en la evangelización de los indígenas, los franciscanos en la creación de misiones que incluye la integración cultural y los domingos en la enseñanza y establecimiento de los centros educativos. Contribuyeron a lo que es el desarrollo social, cultural, religioso y académico. Bien. Muy bien.
¿Entendido lo que ha explicado el compañero? Sí. Bueno, vamos al siglo XVIII. Bueno, en el siglo XVIII para nosotros todo era importante, pero remarcamos lo que ha sido la expulsión de los jesuitas en 1767, que ha significado la desorganización completa del sistema educativo local. Como los jesuitas eran los que estaban a cargo de la educación, han empezado a ganar mucho poder y esto ha generado un poco de recelo en lo que es la corona. Entonces el rey Carlos ha ordenado la expulsión de los jesuitas de todas las colonias europeas, españolas, incluyendo lo que era la Argentina. Entonces ahí se ha generado este desequilibrio en la educación. Muy bien. Entonces, esta característica. Siglo XIX. Nosotros tenemos varios puntos, porque viendo del siglo XIX son varios puntos importantes que se encuentran en este siglo, igual que en el siglo XX, pero nosotros marcamos principalmente uno de los primeros puntos ha sido el de la El último punto en realidad era uno de los primeros puntos marcados que era el 1884 durante la presidencia de Julio Ernestina Rojas se promulga la Ley de Educación Común, donde se estableció por primera vez la obligatoriedad, la gratuidad y la laicidad de la educación para todos los niños de 6 a 14 años. Y se instauró el derecho a que todos los habitantes pudieran contar con una escuela pública a su alcance. Bien, ¿por qué creen que esa dentro de todas las que tenemos ahí predomina? Porque esa es la que da inicio a la educación argentina. ¿Sí? ¿Qué dicen los demás? Sí. Aparte establece también los principios de gratuidad, obligatoriedad, gratuidad y laicidad. Bien. Muy bien, lo dejamos entonces y vamos al último, el siglo XX. Aquí decimos que... ¿Cuál? Bueno, nosotros hemos sacado varios puntos, empezando por la sanción de la Ley Federal de Educación, número 24.195, que básicamente explicaba hace referencia a lo que es la descentralización, de la concentración de las escuelas en lo que sería Buenos Aires, llevándolas a las provincias, digamos. Después hemos puesto, bueno, obligatoriedad del nivel inicial, primero y secundario, sanción de la Ley Educacional número 26.206 también. Después, bueno, hay otras cosas también, puntos importantes. Uno más actual podría ser bueno, la creación del Instituto Nacional de Formación Docente en el año 2007. Después, la creación del programa Conectar Igualdad, que eso ha ayudado mucho más que en el año 2020. ¿Saben lo que es eso, chicos, ustedes? El programa Conectar Igualdad, ¿por qué es tan importante? Sí, por el hecho de que eso te ayuda a lo que sería la alfabetización digital. Bien. Que hoy en día, como venimos hablando, es muy importante y creo que es esencial también. Bien. Y ayuda a muchos chicos también que no tenían acceso a computadoras. El gobierno les entregaba notebooks para que puedan estudiar. Y la última es la creación de un plan estratégico que se lo llama como pruebas a aprender, que básicamente lo que hacían es que cada jurisdicción creaba un plan estratégico del secundario, de sus secundarios, para poder tratar, digamos, de que puedan finalizar el nivel secundario. Bien, muy bien. Hasta aquí tenemos con las características que revisamos. El tiempo. Ustedes me dicen, según la lectura que han hecho global, si agregamos o quitamos algo. La educación como eje de la organización en el siglo XVI, en esta época no hubo un sistema de educación formal. En esta época
estuvo a cargo de la iglesia con una marcada orientación religiosa. Ahí o agregamos algo más. A ver, ¿qué dicen los compañeros? ¿No era el siglo XV? Ajá, versículo 15. Va, disculpe. ¿Qué siglo XV? Es que creo que hay dos siglos Sí, bien, muy bien. Agregamos del siglo XV o cerramos. ¿Sí? ¿Profe? Una Adoctrinamiento. eso, poner también. Para compartir esa tarea. Bien. Que haga Porque me hace más mal. el adiestramiento a los indígenas. Hay 3 puntos claves. Primero tiene que ver con la evangelización, la educación de la escritura, la lectura y las ciencias. ¿Sí? Que eso lo pueden poner como algo fundamental. Recuerden que ellos, cuando vienen, su función era evangelizar. Después, educar en cuanto a la escritura, ¿sí? Y por último, era enseñarles lo que tiene que ver la ciencia, pero no todos podían acceder a la educación de la ciencia, solamente aquella clase de la élite. Y a nuestros aborígenes se les enseñaba lo que era una enseñanza de oficio, prepararla para la agricultura, porque justamente nuestros aborígenes se destacan en eso, en la agricultura, ganadería, que tiene que ver con la subsistencia. Bien. Ahí quedaría completo. Educación de la escritura y la ciencia. Siglo XVI. Los niños concluyen a clases separados de las niñas y los hijos de los caciques separados de los hijos de los campesinos. Aprenden español y latín. ¿Agregamos algo? Como principal era la enseñanza cristiana y en segundo lugar le enseñaban desde hacer letras y ciencias. La enseñanza cristiana. Y en segundo lugar la enseñanza de letras y ciencias. Bien. Siglo XVII, periodo que predominaron los franciscanos y dominicos, se fundó el primer colegio secundario en Santa Fe en 1610 y 3 años más tarde la Universidad de Córdoba, única en el territorio argentino durante el periodo colonial. ¿Agregamos algo? ¿Qué es lo que aumentó? Eso es importante. ¿Qué es lo que aumentó en ese periodo? Con los conventos. El número de conventos y la necesidad, los propios órdenes de educar a las siguientes generaciones de frailes y curas. Bueno, como para resumir que con aumento del número de conventos y necesidad de frailes y curas. La necesidad de educar a las generaciones frailes y curas. siglo XVIII, la expulsión de los jesuitas en 1717 significó la desorganización completa del sistema educativo local. ¿Qué más? ¿Podemos agregar? Como punto de aparte, Sí. Belgrano funda la escuela náutica, la convierte en una escuela de matemática, comercio y arquitectura.
Pinocho y la Guerra de la Independencia detiene los avances de la educación. ¿Detiene? El avance de la educación. Bien. Siglo XIX. También se lo podría sumar lo que es el cabildo que comenzó Manuel Belgrano con 20.000 pesos de sus victorias en Salta y Tucumán, que fue destinada a la creación de 4 escuelas, Calica, Salta, Tucumán y Santiago del Estero, y justamente en una de esas de Santiago del Estero lo tocó Loreto. Y a donde se, con la plata también se lo hizo la compra de los útiles, becas, libros y para los más pobres. Se lo puede sumar así. Bien, ¿saben de bien? Abajo. Siglo XIX. ¿En qué número de cadenas está? En el segundo, creo que es. Sí, la segunda parte de la segunda. ¿Cómo? Cuarto. ¿A dónde? Siglo XIX. ¿Pero tuvo un régimen de enseñanza? No. Ese es el siglo XX. Hay dos, Ah, sí, solo sí, dice. sí. Hay dos. No, aquí está mal limpiado, ahí está corregido y aquí no. Bien, Ah, ahí está. ahí está. Bien, en el segundo cuarto. Esa característica. También eso es muy importante para nosotros. Bien, Aquí lo dejo. Aquí. muy bien. Una característica propia de resaltar. Bien, siglo XX. ¿Podemos agregar algo o qué tenemos? ¿Qué dice? Como que O completo. sea, sí, Sí. porque lo más importante de... Sí, es más, hemos puesto más, pero se me hace que creo que va a ser mucho. Bien. Así que, Entonces, quedamos así con las características siguientes. Porque ustedes pueden estudiarlo bien resumido con ejemplos y para que puedan explicarme parcial. ¿Sí? Siglo XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX. Bien, ahora convertimos este archivo en PDF y le envío a la profe y la profe le envía a su grupo de WhatsApp. Está y damos por finalizada la clase con